Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de los Andes. Y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al webinar que tendremos el día de hoy, que se titula Casos de uso de inteligencia artificial que transforman negocios de la experimentación al impacto real. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Víctor González. Antes de contarles un poquito más sobre él, les quiero comentar que la invitación a este webinar se las extiende directamente el programa de inteligencia artificial para directivos, que forma parte del portafolio de programas abiertos en este 2025, por lo que en este espacio, en un momento, vamos a comenzar con la charla central que va a liderar el profesor Víctor y finalizada la charla vamos a tener un espacio para presentarles el programa, que tengan la oportunidad de conocer desde ya qué les podemos ofrecer con esta formación y finalizada esta presentación vamos a abrir un momento para recibir cualquier pregunta que ustedes tengan, tanto de la temática central del espacio como del programa, si resulta de su interés, que esperamos que así sea. Por lo que ya para darle la palabra al profesor Víctor, quiero contarles un poquito sobre él para que tengan la oportunidad de conocerlo desde ya. Él es director de producto, MBA e ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios en gestión estratégica para pymes y tiene experiencia también como mentor de emprendimiento en la misma institución. Tiene más de 20 años de trayectoria y ha desarrollado más de 40 productos digitales y liderado equipos multidisciplinarios para crear soluciones innovadoras y rentables. Además de esto, es un emprendedor destacado, ya que ha fundado dos compañías tecnológicas y cuatro líneas de negocio que atienden a empresas tanto en América Latina como en Estados Unidos. Y por supuesto, el profesor Víctor también forma parte del equipo docente que va a estar acompañando y liderando el programa de inteligencia artificial para directivos. Mil gracias por acompañarnos en este espacio, profesor Víctor. Ya dejo de compartir mi pantalla para que demos inicio. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, después de esta introducción muy amable de Angie, en realidad estoy aquí para contarles, tal vez a partir de la experiencia y a partir del momento en el cual estamos, sobre todo en cualquier organización que está interesada en adoptar la inteligencia artificial como ventaja competitiva para sus productos, para sus procesos, para su integración con el cliente, para lo que significa evolucionar en un nuevo mercado que tiene distintas preferencias de clientes. Y lo que quiero contarles en este webinar es más que, y aquí tal vez voy a hacer un spoiler, y es no vamos a ver mucho de inteligencia artificial funcionando, sino vamos a entender cómo realmente definir un buen caso de uso, qué frameworks existen disponibles, por qué hoy es tan difícil escalar los casos de inteligencia artificial para que puedan llevarse unas herramientas inclusive que he preparado para que vean inclusive cómo puede esto ser una muestra del conocimiento, de las herramientas y de la estructura que se puede adquirir a lo largo del programa. Entonces, lo primero que quiero contarles es, bueno, perdón, aquí está mi código QR de LinkedIn por si quieren contactarse. Ahí pues pueden ver un poco más de información, de contenido. Yo trabajo para una compañía multinacional, un high-tech, que se llama Oracle, pero además tengo otro tipo de negocios y emprendimientos alrededor de la tecnología. Por lo tanto, es el pan de todos los días el lidiar con este tipo de decisiones. Lo primero que quiero contarles es, imagínense que ustedes tienen un gemelo digital, es decir, tienen una versión de cada uno de ustedes está modelada en una nube y que puede ser usada por inteligencia artificial para tomar decisiones. Ese ente, ese elemento digital mm, mm, gemelo, puede actuar como un cliente. Y la pregunta que les hago, muchos de ustedes pueden hacer parte de una organización o pueden ser emprendedores o pueden estar desde la línea directiva o pueden estar desde las áreas de mercadeo, tecnología. Imagínense si ustedes hoy en su organización están preparados para atender Gusto Bots. Según Gartner, van a existir en 2028 más de 15.000 millones de productos conectados para comportarse como clientes. Entonces les doy un ejemplo. Si ustedes tienen su gemelo digital, ya saben qué consumen,
ya saben cuáles son las fechas de pago de sus obligaciones financieras, ya saben en qué momento del mes necesitan mercado, ya saben en qué momento necesitan hacer los pagos de el colegio de sus hijos. Y todo eso se encarga un agente especializado que toma decisiones y que además hace análisis con muchas más millones de variables de las cuales nosotros pudiéramos analizar para tomar una decisión. Y siempre va a estar enfocado en cumplir las reglas que ustedes mismos hayan definido. Pues probablemente nos ahorraría y nos haría que tuviéramos más tiempo para aprender, para emprender otro tipo de negocios o para tener más tiempo con nuestras familias. Esto va a pasar y de hecho ya está pasando. Los agentes son uno de los temas más significativos hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Y la pregunta es si realmente estoy preparado para poder interactuar de esta forma. Y lo traigo a la mesa porque es uno de los posibles casos de uso que tarde o temprano cualquier organización va a tener que enfrentar. Hoy en día, en el momento en el que estamos, hay distintos filtros o cuellos de botella para poder escalar inteligencia artificial. Casi siempre está como primer referente la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial tiene muchas más perspectivas, muchas más dimensiones, muchas más vistas sobre las cuales poder como organización plantear unos esquemas de madurez, de priorización y de definición de casos de uso que realmente generen un impacto en el negocio. Entonces, quiero arrancar con una pregunta para entender un poco esa perspectiva que ustedes tienen hoy frente a la inteligencia artificial, frente al modelo de escalamiento. Ayúdenme por favor a entrar. Pueden escanearlo con su celular, pueden entrar a esta dirección slido.com con este número para que me cuenten cuáles serían desde su perspectiva esos elementos que frenan a su organización para poder hoy tener proyectos y casos de uso pues mucho más avanzados y maduros. Les agradezco si me ayudan ahí, con eso vamos contestando. Si tienen algún problema para entrar, me avisan, por favor. Ok, muy bien. Aquí ya vamos recibiendo respuestas. Falta de talento, muy bien. Tecnología obsoleta es uno de los elementos clave de muchos sectores por los cuales no se puede escalar o acelerar estos procesos. Muy bien, estamos en este momento 50 personas, vamos 11. Vamos a dar un minuto más, un par de minutos más si quieren mientras los demás van contestando. Bien, ninguno ha seleccionado ROI incierto. Ahorita vamos a ver, de hecho, algunas preguntas que están asociadas con esa identificación de cómo poder calcular o estimar ese retorno de inversión. Bueno, muy bien. Está falta de talento, pero no están muy lejos. La tecnología obsoleta y el miedo al riesgo. Perfecto. No voy a volver precisamente porque, aquí está. Bien. ¿Cuáles son esas causas principales por las cuales fracasan los proyectos hoy de inteligencia artificial? Primero, estrategia. Si hiciéramos el análisis de cómo se conforman los grupos de decisión y de priorización de los casos de usos de inteligencia artificial, generalmente parten o de un área específica de la compañía, em, acompañados de tecnología, obviamente, pero la capacidad de reacción, por ejemplo, de un equipo de tecnología que, como todos y como muchos de los equipos que hacen parte de las empresas que están aprendiendo a implementar y sobre todo a entender el impacto de la inteligencia artificial en sus negocios, están en un proceso de curva de aprendizaje. Entonces,
El, el definir desde la dirección de la compañía un objetivo específico, que vamos a ver que hay distintas dimensiones más adelante en unos frameworks que les voy a mostrar, hacia dónde quiero enfocar mis esfuerzos de inteligencia artificial de acuerdo a mi plan de identificación de ventaja competitiva en el mercado, es aquello que yo quiero ser distinto y mejor que mis competidores y cómo la inteligencia me puede ayudar, o si quiero optimizar algún proceso que me permita ser más eficiente operativa o financieramente, definirá esos trade-offs y ese balance entre lo que significa hacer la inversión, medir su impacto, pero también desarrollar los equipos que estén alineados con esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. El siguiente elemento son los datos. Generalmente las compañías tienen muchísima información, información que puede tener históricos de años atrás. Sin embargo, la estructura, la completitud, la eficiencia de esos datos, que sean consistentes y relevantes, que puedan alimentar modelos de aprendizaje, se vuelve un elemento crítico, dado que si yo quisiera poder evolucionar y generar un aprendizaje automatizado, deberían existir unos parámetros que definen la captura de información y métricas que me permitan poder ayudar a modelar mejor esas interacciones con mis clientes o mis procesos operativos. Entonces, si esto no está contemplado como una fase inicial, inclusive de cualquier proceso de implementación de casos de uso de inteligencia, pues voy a tener en algún punto que volver a ella. Em, Tengo casos en mi rol, trabajo con clientes en toda Latinoamérica y hemos tenido casos donde, por ejemplo, bancos con un buen presupuesto, con un muy buen equipo, con unas grandes iniciativas, quedan un poco bloqueados al ver que su información no está integrada entre procesos, no está de la mejor calidad posible. Y si quisiéramos generar una campaña de cross-selling basado en una segmentación automática con unos procesos muy interesantes y unos algoritmos de conversión altos, pues resulta que si lo primero que debo tener que es o el teléfono de la persona o el correo electrónico o su red social no está actualizado, no está correcto y se digitó o se hizo un input deficiente en alguno de los momentos de interacción, pues no tengo cómo poder poner a andar ese tipo de ejercicios. Y eso pasa transversalmente en distintos sectores. Inclusive hemos visto tasas de completitud de datos relevantes que están en un 70%, lo cual significa un trabajo importante para poder actualizar. Luego sigue el talento, ustedes lo mencionaron. A veces escuchamos lo que se necesita en términos de equipo para poder montar un buen modelo o un buen grupo o equipo multidisciplinario y podemos asustarnos de todos los roles posibles que se requerirían. Así que, como les decía, es un proceso de aprendizaje en la que están todas las compañías, en las que tienen obviamente más recursos, puede que incluyan o estén en un proceso de contratación masivo. De hecho, si ustedes revisan en LinkedIn la cantidad de ofertas asociadas a inteligencia artificial, a ciencia de datos, se han incrementado exponencialmente. Pero también a su vez existen programas como estos y programas mucho más especializados técnicamente que hace que cada vez más exista talento en uso. Así que, por ejemplo, si están en búsqueda de talento, mi sugerencia sería ir a buscar aquellas instituciones que están ofreciendo estos tipos de programas de formación para que así, como hacen muchas organizaciones que buscan talento que está recién salido de la universidad, que pueda ser un poco más barato y que pueda tener un alto nivel de calidad. Lo mismo va a pasar en este escenario de educación y de capacitación, y allí puede ser una muy buena fuente de talento. Expectativas también. Generalmente hay una expectativa muy alta de lo que puede ser la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos llenos de contenido que dice, aquí hay una oportunidad, el mundo va a cambiar. Es cierto que el mundo va a cambiar, pero cada sector tiene su propia dificultad, cada sector tiene su propia velocidad. Y no está determinado pues, por variables claras. em, pero, por ejemplo, hay temas de regulación, pueden haber temas de obsolescencia de las diferentes tecnologías que soportan core los procesos operativos.
Entonces, el poder ser realista y sobre todo generar un buen roadmap de trabajo de corto, mediano y largo plazo con esos niveles de madurez que se esperan de cada una de esas capacidades que se pueden implementar en inteligencia artificial, va a ser clave para que esas expectativas, sobre todo de cara a la presentación de un caso de negocio a una junta directiva o a un comité de evaluación de posibles casos y priorización de uso, entonces va a significar que pueda generar un plan. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunas de estas herramientas que pueden hacer fit con esto. Sponsorship clave, y si no hay un apoyo desde la alta dirección eh, y sobre todo unido con la estrategia, va a ser muy difícil que primero, los recursos y sobre todo la capacidad de orientación estratégica de cada uno de esos casos de uso pueda impactar positivamente al negocio. Infraestructura, también lo que les decía, hay sectores que tienen un corazón muy obsoleto, donde hay muchos desafíos todavía por solucionar. Integración, eh, generalmente hoy cualquier escenario de análisis de, por ejemplo, toma de decisiones automatizadas, cualquier agente va a estar conectado con diferentes fuentes internas y externas a la organización. Y eso debe tener un gobierno también definido para garantizar seguridad, para garantizar cumplimiento legislativo. Entonces también se vuelve cuello de botella importante. Y por último, métricas. Si yo arranco un caso de uso y no tengo definido cómo lo voy a medir de tal forma que yo pueda corroborar fue impactado positivamente un proceso de negocio y tiene un resultado alineado con un objetivo estratégico, pues se puede quedar como un gasto que no tuvo un desenlace ideal dentro del proceso. Entonces, sobre esto, y para poder mitigar precisamente esas posibles alternativas de cuellos de botella de por qué no evolucionan los casos de uso, hay diferentes modelos y frameworks que se pueden utilizar. Aquí hay algunos de ellos. Ahorita les voy a dejar un link de Board de Miro donde los pueden tener también para que los puedan consultar y si quieren obviamente ir a sus fuentes, también poderlo profundizar. Pero quiero hacer énfasis en uno que me parece muy interesante, sobre todo para el tema que tratamos hoy, es cómo realmente puedo generar un impacto real. Y tiene que ver con el de Pricewaterhouse. Este modelo define dos ejes: la autonomía que pueda generar la inteligencia artificial y la complejidad sobre la cual se puede desarrollar. Y podemos ver en cada una de estas combinaciones y niveles de autonomía y complejidad que pudiéramos usar dentro de nuestras compañías para iniciar, por ejemplo, una segmentación de los tipos de casos de uso, utilizarla como advisor, como un consejero que me pueda dar insights y recomendaciones en un proceso. Eso ahorita les voy a mostrar algunos de los casos de uso de cada uno de estas categorías, de estos segmentos. Puedo usar la inteligencia artificial como un asistente para que ayude a los humanos a desarrollar sus tareas. Puedo utilizar la inteligencia artificial para que sea un co-creador y trabaje colaborativamente en tareas propias de un cargo o de un equipo de trabajo. Puedo utilizar la inteligencia artificial como un tomador de decisiones para que pueda autónomamente ejecutar tareas y de acuerdo a su resultado tomar una decisión que pueda desembocar en otra tarea, por ejemplo, o en un output hacia un proceso. Puede utilizar la inteligencia artificial para que ejecute tareas con un mínimo involucramiento humano, o puede utilizar la inteligencia artificial para que aprenda automáticamente de mi historia, de mi recorrido, de mis interacciones, de las interacciones de mis clientes, y de esa forma yo pueda generar procesos de mejora en el tiempo. ¿Cuáles casos de uso están divididos en cada uno de estos segmentos? Voy de abajo para arriba. De advisor, en banca, por ejemplo, hay alertas de monitoreo de variables y de comportamiento para poder generar un- una alerta de riesgo crediticio o fraude por cualquiera de los canales. Hay algoritmos de recomendación, por ejemplo, en retail o en Netflix o en Amazon, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a lo que ustedes ven. Esto creo que es de lo que está evolucionado en un nivel de madurez más alto. Pero también hay otros análisis, por ejemplo,
en términos de poder entender el comportamiento de mis empleados para poder determinar o predecir, por ejemplo, una salida o una posible rotación de personal. Como asistente, los más conocidos, todos los LLMs que hay en el mercado, ahorita los nuevos que traen de Asia, que tienen unos desafíos interesantes y que han puesto a pensar y a, y a tambalear inclusive las acciones de las compañías líderes del mercado. Pero también, y si no lo usan, aquí les voy a recomendar, por ejemplo, yo uso una aplicación que se llama Spellar, Spellar, que es mi asistente de reuniones, en donde de hecho la tengo en este momento eh, grabando, hace el transcript, genera ideas, genera notas a partir de la sesión y al final hace un resumen que yo puedo utilizar, por ejemplo, para poder generar una minuta, una acta automática o hasta poder también asignar tareas a personas que fueron definidas dentro de la sesión. También lo tiene Microsoft con el Copilot eh, y asistentes de email y agenda. Hoy en día son también de lo que se ve mucho en términos de productividad, correos que yo pueda automatizar para dar respuesta pueden generarse a través de un flujo de un agente específico que toma mi correo, revisa cuáles son los correos que pueda dar respuesta, se los pasa a un LLM, ChatGPT, DeepSeek o OpenAI, su API, por ejemplo, y genera un resultado que va, de hecho, como respuesta inmediata a un correo electrónico. También tenemos, en el caso de cocreación, toda la codificación asistida. Hoy en día, y de hecho, el conocimiento de eh, el desarrollo en diferentes tecnologías o lenguajes de programación ya no es una barrera para poder generar soluciones porque existen estos asistentes de codificación. Todos hemos usado probablemente la generación y redacción de contenido, hemos tomado un mail y dame una buena respuesta para este correo electrónico, o también la creación de imágenes, videos para, para pautas, para campañas de marketing, para landing pages, etcétera. Como decision maker, por ejemplo, tenemos motores y agentes que hacen trading algorítmico automático. Hay muchos inversionistas, inclusive casas de inversión que utilizan robots para poder monitorear cambios, por ejemplo, en el mercado, noticias y hacer decisiones de inversión o salida en algunos de estos posibles elementos. Tenemos también aprobación automática de préstamos. Eh, Hay, de hecho, fintechs en Colombia que ya la utilizan donde tú simplemente llenas unos datos y hacen todo un análisis de riesgo contra los buros de crédito y pueden aprobar automáticamente un préstamo sin ningún tipo de intervención humana. Y en temas de logística, por ejemplo, hay robots también que hacen gestión de inventarios, gestión de logística, cálculo de rutas en temas de distribución. Y por último, ejecución y autoaprendizaje, también temas que no son muy lejanos, pueden ser ya de hecho hablamos de inteligencia artificial tradicional, que puede ser RPA, em, robots de picking and packing, por ejemplo, asociados a sistemas de logística. Y en temas de tecnología, frente a amenazas, por ejemplo, de ciberseguridad, ya hay agentes que se encargan de monitorear las redes, identificar amenazas y tomar decisiones automáticamente en la infraestructura de las organizaciones. Y de autoaprendizaje tenemos, por ejemplo, detección de fraude. Todos los diagnósticos médicos en distintas especialidades han evolucionado de manera significativa para que puedan incluir muchas más variables de las que el ser humano médico podría involucrar, sin obviamente dejar de lado que el expertise y obviamente todo el conocimiento médico basado en la experiencia propia es muy valioso, pero ahí, por ejemplo, siempre yo menciono que ¿cuántos papers especializados se puede leer un médico al mes o al año para poder fortalecer su conocimiento científico? Una inteligencia artificial puede procesar todos los papers generados de una especialidad en los últimos 10 años en una hora, probablemente. Y los vehículos autónomos, que también son como el punto cúspide de autoaprendizaje en términos de decisiones y comportamiento,
tanto interno como externo dentro del auto. Entonces, con esto les quiero mostrar aquí rápidamente un ejemplo, o a compartir el sonido, de lo que puede ser un caso de uso que tenga un objetivo estratégico. Este es un producto que existe, de hecho es de una compañía colombiana, y lo que les voy a mostrar es cómo ellos lograron generar un asistente cognitivo para, en este caso, una interacción de cliente, que puede ser un call center o que puede ser alguien que está parado enfrente de una persona en un front desk, para que vean cómo hay un análisis de objeciones, un análisis de recomendaciones, una identificación, en este caso, de sentimiento de la persona, que al final, si lo comparáramos con pensando en los KPIs que podría definir un caso de negocio para poder impactar positivamente, por ejemplo, una deserción de clientes o una venta cruzada, en este tipo de soluciones se materializa ese enfoque de poder impactar desde el punto inicial de interacción de clientes todos los procesos y protocolos que tenemos de atención, de consolidación de clientes o de fidelización de los mismos. Entonces les voy a dejar aquí este ejemplo para que vean cómo esto realmente puede ser materializado y que ya existen soluciones en el mercado. Hola Sofía, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Hola, tengo problemas con mi plan de internet actual. Es muy lento y está afectando mi trabajo desde casa. Lamento escuchar eso. Veo que actualmente tienes el plan básico de internet. Según lo que usas, te recomendaría actualizarte al plan premium de internet para obtener velocidades más rápidas y un servicio más confiable. Suena bien, pero me preocupa el costo. Estoy con un presupuesto ajustado en este momento. Entiendo, Sofía. Según tu perfil, Ahí has sido detecta un una cliente objeción, entonces leal se dan durante cuenta, más de 2 años. genera una Podemos recomendación, ofrecerte un descuento especial en el asistente plan premium de cognitivo. internet, quedando en solo 500 pesos al mes durante el primer año. Mm, pero eso suena un poco caro. Entiendo tu preocupación, pero piensa en el tiempo y la productividad que ganarás con una conexión más rápida y estable. Además, al no tener límites de datos, vas a poder trabajar sin interrupciones. La inversión adicional se va a compensar con la mejora en tu experiencia y eficiencia. Y con este descuento exclusivo por lealtad, estarás obteniendo un valor excelente por un servicio de calidad. Ok, ¿puedes contarme un poco más de los beneficios de este plan? Claro, el plan premium de Internet ofrece velocidades de hasta 100 Así megas que por ahí ya segundo, sin límites de identifica el datos, producto y e incluye genera nuestro último las router Wi-Fi para un características del rendimiento producto del óptimo. plan, en este caso, Además, con tu descuento por lealtad, ahorrarás un y ofrece un 20% en la descuento. tarifa mensual durante el primer año. Ok, parece una buena oferta. Creo que aceptaré la actualización. Excelente elección. Procederé con la actualización. Tu nuevo plan se activará en la próxima hora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? No, es todo. Gracias por tu ayuda. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, el poder llegar a una estructuración del caso de uso y que se materialice en este caso como este producto que acabamos de ver, es un proceso. Y es un proceso que dentro de las organizaciones puede llevarse estructuradamente para que involucre a las personas correctas, a los equipos correctos en cada una de las etapas de ese ciclo. Lo que quiero mostrarles, y de hecho dejarles, porque les voy a dejar el link para que lo puedan acceder si quieren posteriormente, son algunos recursos prácticos que permiten poder materializar esa priorización a través de una matriz, unos checklists de preguntas de dimensiones que deberían hacerse para los casos de uso, un modelo de Service Blueprint y de mapeo, en este caso, del detalle paso a paso de lo que significa la interacción entre probablemente o los agentes y los humanos o la inteligencia artificial y sus fuentes de análisis y decisión, y ejemplos de roadmap de planeación de acuerdo a estos modelos. Entonces, voy a compartir acá el board
de Miro. Aquí lo tengo, les voy a compartir en el chat el link por si quieren accederlo. Y les voy a explicar rápidamente, perdón, aquí está. Entonces, ¿qué van a encontrar en este board? Primero, como les conté, los frameworks, en este caso el resumen de cada uno de estos, digamos que instituciones o compañías que han invertido tiempo para poder estructurar los tipos de abordaje de inteligencia artificial. Ejemplos de ejercicios que hemos realizado con clientes. Esta es la plantilla, digamos, de un backlog de ideas que están asociadas a poder generar un listado de los posibles procesos que en mi compañía pueden ser impactados con inteligencia artificial, identificando las áreas de la compañía, identificando las ideas, para que después, de acuerdo a una priorización, que esta es una primera aproximación de priorización, importancia y urgencia, poder calificar cuál de estas ideas puede ser un candidato idóneo para desarrollar en un caso de inteligencia artificial. Este de aquí al lado es un ejemplo, de hecho es una fracción de un ejemplo de uno de los clientes con los que trabajamos. Y fíjense que en este ejercicio, que de hecho fue un ejercicio en una sala reunidos con las personas, en este caso que hacen parte de diferentes áreas, se identificaron en menos de una hora, al menos unos 25 casos distintos, ideas distintas en donde la inteligencia podría afectar, impactar positivamente el, el negocio y sus procesos. En el caso de este cliente se identificaron varios casos que fueron calificados. Muchos de ellos, en el caso de banca, tienen hoy que ver con temas de fraude, porque al final les ahorra dinero en el año, digamos que la cantidad de pérdidas asociadas a la materialización de fraudes es muy alta y esto de entrada pues afecta directamente el estado de resultados de una organización. Les dejo también unas preguntas clave. Esto es una fracción de lo que pueden ver en el programa. Cada una de estas dimensiones tiene al menos unas 5 o 6 preguntas de evaluación que además generan unos puntajes para poder calificar un caso de uso y poder cuantitativamente poder comparar, por ejemplo, alternativas de materialización o implementación en tecnología de un mismo caso de uso, o también evaluar, por ejemplo, priorizaciones en términos un poco más estructurados en un framework que permita poder darle prioridad a uno sobre otro. Y hay preguntas como estas. Si ustedes piensan hoy en alguna de las iniciativas que tengan en su cabeza de implementación en sus organizaciones y se hacen la pregunta de cómo ese caso de uso está diseñado considerando, por ejemplo, su infraestructura tecnológica actual. Y si realmente soy consciente de esos requerimientos, por ejemplo, de integración con todos mis sistemas. Probablemente tendré que volver con mi equipo, tendré que volver a hacer el análisis de cómo está hoy mi infraestructura para poder saber con qué cuento y con qué no, para poder materializar el caso de uso. Hay otro tema muy importante que es el análisis financiero y hay un concepto, y de hecho es toda una metodología muy profunda de operación y finanzas para nube que se extiende para casos de usos de inteligencia artificial. Entonces, realmente, ¿cómo podemos cuantificar los beneficios y los costos y el retorno de inversión para un caso de uso? Y para esto también hay alternativas, herramientas y metodologías que permiten poder estimar eh, y sobre todo poder tener presente alternativas en términos de tecnología, porque muchas veces pensamos que hay una sola opción. Resulta que afuera en el mercado hay distintas alternativas de distintos precios que se pueden ajustar de acuerdo a las complejidades que se esperen de cada uno de esos casos de uso. ¿Cómo puedo impactar, obviamente, la organización en términos de productividad y eficiencia y poder definir esas métricas? Que yo pueda anticipadamente, como les decía anteriormente, si yo quiero, por ejemplo, reducir
la materialización de fraude en $300,000 al año. Ese es un objetivo que puede definirse para poder apuntarle a que el caso de negocio pueda madurar, evolucionar, cumplir y superar esas expectativas de métricas. Criterios de priorización en términos, por ejemplo, de la alineación con los objetivos estratégicos de la compañía. Si yo estoy lanzando una iniciativa que tiene que ver con la conversión de leads de mi compañía y que use inteligencia artificial para poder generar todo ese funnel de trazabilidad desde que hay awareness hasta que se genera una conversión de compra. ¿Cómo puedo yo automatizar esto para que realmente se vuelva en torno al objetivo estratégico de poder atraer a los clientes que mi empresa quiere atraer, a ese customer persona que yo quiero atraer? También tenemos dimensiones de la gestión de riesgo. Todos los proyectos están expuestos a distintos tipos de riesgo. Los casos de inteligencia artificial hoy, sobre todo utilizando herramientas que son disponibles como servicio en la nube, hay algunas normativas, estándares de éticos y de cumplimiento que deberían tenerse en cuenta, sobre todo en aquellos documentos de gestión y manejo de información que yo tengo con mis clientes y que también voy a tener que analizar con mis proveedores de estos servicios. Hay hay otras herramientas como estas, son mapa de factibilidad, en donde fíjense que hay dimensiones de cara a el front office, a los productos y mis servicios, al back office o a las capacidades core. Y que dependiendo de eso pueden ser actividades de todos los días o pueden ser actividades que realmente van a hacer un cambio disruptivo dentro de mi organización. Y en ese mapa yo podría, de acuerdo a la definición de esas oportunidades e iniciativas que, por ejemplo, en la parte de arriba, en el brain dump, se definieron, poder mapear de acuerdo a ese radar de factibilidad, donde el más alto, más hacia más arriba, es un poco más factible y hacia más al centro puede ser mucho más factible. Entonces, si tengo, fíjense que tengo ya las ideas, tengo las preguntas que me permiten calificar cuantitativamente el nivel en el cual está ese caso de uso en cada una de esas dimensiones, podría mapearlas, en este caso, dentro de este tipo de mapas para poder tomar mejores decisiones. Y aquí está un ejemplo de Gartner de casos de uso tanto para healthcare como para banca como para retail. Y por último les dejo aquí un modelo de Service Blueprint para poder detallar paso a paso lo que significa la interacción, el cliente, sus distintas capas, front office, back office y esos elementos de soporte en donde se involucran las actividades de inteligencia artificial. Y como ya, y este ejercicio lo hacemos con varias de las iniciativas, se pueden plantear etapas en olas de implementación que permitan visualizar un cronograma muy alineado con la estrategia y muy alineado con lo que la organización le apunta a su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Estas son algunas de las herramientas, se las dejo acá en este board de Miro para que la tengan presente. Y por último, ya para terminar, quisiera preguntarles de esas dimensiones que les acabo de mostrar, ¿cuál evaluarían primero en su organización? Voy aquí a cambiar la pregunta en el slide. Desde su perspectiva, ¿cuál sería esa primera dimensión, ese primer análisis que harían de los casos de uso que tienen hoy o de los que tienen en mente para implementar? ¿Sería primero la viabilidad técnica o sería primero el análisis financiero? ¿Qué es más prioritario para ustedes? Ayúdenme ahí con su análisis, como para llevarnos esta foto de estas temáticas que puedan ser más prioritarias o no, de acuerdo a su posición actual frente a los casos de uso de inteligencia artificial. Bueno, está repartido. Bueno, muy bien.
un minuto más y le doy la palabra a Angie. Bueno, creo que el top 3 es precisamente esa viabilidad técnica, ese análisis financiero y el impacto que pueda generar en la organización. Y fíjense que muy probablemente si analizan su ejercicio individual, probablemente no iniciaron por ahí, probablemente iniciaron eh, probablemente por algo que ya vieron que puede que les funcione y que quiero probar en mi organización, pero que no le generé un contexto integral. Perfecto. Bueno, por último les quiero dejar un par de fuentes que pueden utilizar si se quieren actualizar o mantener actualizado en estos temas que tienen que ver con estrategia, inteligencia artificial, también casos de uso. eh, y, ok, y algunos de estos también de fuentes un poco más informales, pero desde mi perspectiva, las fuentes informales, como esta que les estoy dejando acá, es de una persona. De hecho, esto es una persona que se dedica todos los días a investigar lo que está pasando en noticias asociadas a inteligencia artificial, en este caso generativa, pero desde una perspectiva empresarial. Aquí ustedes pueden encontrar documentos de cómo está la oferta de los agentes comparada entre todos los posibles actores y compañías que ofrecen, cuáles son los nuevos que están llegando, qué tipo de casos de uso se están trabajando en algunas organizaciones. Y aquí, pues, mi recomendación es, esto se mueve tanto todos los días y hay tantas personas dedicadas a este tema que si yo en el día a día no estoy consumiendo la información, puede que en 1 o 2 semanas ya me haya perdido de 3, 4, 5 herramientas que pueden ayudarme a solucionar algún problema individual de productividad o organizacional de algún equipo o de la solución específica, de algún caso o desafío de negocio. Perfecto, eso era. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Angie para que continúe y si tienen preguntas, pues más adelante podemos solucionar. Gracias. Mil gracias por la charla, profesor Víctor. Les reitero la invitación que les acaba de extender el profesor Víctor y es recordarles que el chat está activo para que nos dejen cualquier pregunta que tengan, tanto de la temática como de la formación, para poder dar alcance a las que alcancemos a responder hasta las 7 de la noche. Por ahora, como les mencionaba al inicio, la invitación a este espacio se las extendió el programa de inteligencia artificial para directivos. Antes de contarles un poco más sobre la formación, quiero contarles cuáles son esas próximas cohortes que tenemos previstas en el primer semestre del año. Comenzamos con una cohorte que está prevista para comenzar a finales de este mes de febrero, que se va a desarrollar de forma completamente presencial en Bogotá. En el mes de marzo también tenemos otra cohorte desarrollada de forma presencial en Bogotá y en abril tenemos dos cohortes. Por una parte, una cohorte virtual, por lo que si no residen en Bogotá pero quieren unirse a la formación van a poder hacerlo, y otra cohorte semipresencial, cuyo componente presencial se va a desarrollar en la ciudad de Medellín, por lo que si viven en esta ciudad o en entornos cercanos y están interesados en poder acceder a este componente presencial, también es la cohorte para ustedes. Es una formación que, más allá de su modalidad, tiene una duración de 39 horas. Son 39 horas destinadas completamente para las sesiones sincrónicas, sean virtuales o presenciales de la formación. Lo que el profesor Víctor les acaba de compartir realmente es un muy buen abrebocas de lo que se van a encontrar en este programa, que tiene como objetivo principal que ustedes salgan de la formación estando en la capacidad de incorporar esa inteligencia artificial a sus dinámicas empresariales para lograr una mejor toma de decisión estratégica y directiva, comprendiendo cuáles son esas oportunidades y desafíos y también cuál es la aplicabilidad, la escalabilidad, el impacto que puede tener en la organización. En ese sentido, es importante contarles que esta formación tiene un enfoque completamente estratégico, por ello la formación se estructura alrededor de estos 9 bloques que están viendo en pantalla. Comenzamos con una parte más introductoria y la inteligencia artificial, de ahí avanzamos a una sesión para conceptualizar qué tiene que ver inteligencia artificial con la estrategia organizacional. Tenemos un bloque estrategia de datos, en este caso para la adopción de inteligencia artificial.
De ahí ya transitamos a un bloque de tecnologías disponibles y casos de uso en la inteligencia artificial, que suele ser lo que normalmente es más llamativo, pero que en medio de este programa con este enfoque estratégico es solo una de las partes que nos interesa contarles para que a partir de esas tecnologías disponibles podamos pasar al siguiente bloque y es que ustedes realmente puedan entender cómo se puede definir de forma eficiente un caso de uso para la organización en la que están interesados en trabajar. De ahí pasamos a dos temas fundamentales que son qué tiene que ver o cómo podemos abordar el talento y la cultura organizacional en medio de esta estrategia que queremos desarrollar. Y ya cerramos con un bloque de contenido que justamente es el que acompaña al profesor Víctor para evaluar la viabilidad y factibilidad del caso de uso de inteligencia artificial. El último bloque que ven aquí en pantalla, que es la presentación ejecutiva del caso de uso, es algo que también me interesa mucho contarles y es que esta formación tiene una pretensión de ser completamente práctica. Realmente lo que esperamos con este programa no es que se lleven la teoría, sino justamente lo que nos estaba compartiendo el profesor Víctor, que puedan aprender herramientas, forma de hacer las cosas diferentes y por eso a lo largo del programa ustedes van a desarrollar y van a estar trabajando en su propio caso de uso. Al final lo que van a hacer es tener ya ese caso de uso en términos de estar listo para comenzar a trabajarlo, que es un buen punto de arranque que se lleven con esta perspectiva estratégica de la formación. Dicho esto, hoy nos acompaña Alejandra Ayala, que es una de las asesoras de la Facultad de Administración. Les acaba de compartir en el chat un mensajito donde van a encontrar por una parte el formulario para que si están interesados en que un asesor se ponga en contacto con ustedes y los acompañe, bien sea en el proceso de resolución de alguna duda o en el proceso de inscripción a alguna de las cortes que tenemos prevista para este año, nos pueden dejar sus datos o si prefieren nos pueden escribir directamente a los datos que aparecen allí. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla para aprovechar este tiempito en las preguntas que tengan y que podamos dar alcance a ellas. Por ahora veo aquí una pregunta de Kevin, profesor Víctor, que quiere saber cómo nos podemos asegurar de no depender en exceso de la inteligencia artificial en este caso. Sí, muy buena pregunta, Kevin. Mira, que escuchaba una charla en donde decían que el cerebro humano aprendió a generar eh, cómputo interno, a generar, por ejemplo, habilidades de razonamiento espacial y digamos que los que venimos de la época en donde no había ni siquiera Waze ni cómo moverse, pues teníamos que desarrollar esas habilidades, hacer cálculos en nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La necesidad de habilidades cambió y no significa que el cerebro se vuelva flojo. Lo que va a significar es que el cerebro va a tener que hacer más conexiones con información disponible por la cual yo ya no tenga que esperar para poder tomar decisiones. Entonces me vuelvo un orquestador. Y les doy el ejemplo, de hecho, de uno de los clientes con los que estamos trabajando, que es un banco, en donde decía, a mí me cuesta mucho poder atender muy bien a mis clientes, sobre todo de ciertos segmentos, porque requiero de un ejecutivo con mucha experiencia y sobre todo con mucho conocimiento en ciertos procesos clave que requiere la atención de ese tipo de clientes. Hoy en día, con la inteligencia artificial, yo puedo tomar el conocimiento que tienen estos ejecutivos y modelarlos en un agente, en un asistente que pueda ayudarles ya no a tener el ejecutivo que me cuesta mucho, sino poder tener muchas más personas disponibles que ya no necesitan el conocimiento específico técnico que puede tener ese ejecutivo experto, sino que lo que necesita es poder escuchar muy bien a la persona que me está hablando y poder conectar con todas las sugerencias y análisis que me está dando un apoyo cognitivo para que yo me encargue de que la experiencia de esa persona sea la mejor posible. Pues ya puedo dedicar esfuerzo, tiempo y sobre todo habilidades para poder maximizar el resultado. El conocimiento se democratizó. Yo, si quisiera, puedo contratar a eh, cómo pensaba o cómo piensa Bill Gates, por ejemplo, en mi compañía. Y puedo pedirle a un agente que puede modelarse y entrenarse con la estructura mental y con todos los libros y con todo lo que sabemos de él para que me ayude a solucionar algún problema de mi compañía desde la perspectiva, en este caso, de una persona experta. ¿En dónde está la habilidad hoy? En que yo debo tener el criterio suficiente para poder tomar la decisión mucho más informada de acción que debe tomar mi compañía o que debe tomar
en este caso un individuo, para poder mejorar algún aspecto de su vida. Y eso pareciera que es muy fácil, pero no lo es, porque va a tener mucha más información disponible, voy a tener otro tipo de habilidades que debo desarrollar si me tengo que interactuar con otra persona, eh, que al final necesita profundizar, evaluar y lo que llamamos hacer trade-offs. Es decir, ya no tengo que probablemente dedicar tanta energía a investigar, pero sí dedicar mucha energía para orquestar, entender y sobre todo, por ejemplo, evaluar consecuencias de esas decisiones. Así que sería como el escenario para no verlo como un exceso, sino por el contrario, una herramienta que me va a ayudar a. Y gracias, profe Víctor. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat, por lo que los animamos y aquí quedamos pendientes para ver cualquier consulta que tengan. Bueno, muy bien, todo muy claro. Sí, profe, parece que todo quedó muy claro. Igual recordarles el mensajito que les dejó Alejandra allí en el chat para que, por ejemplo, Luis nos comentaba que le interesaba la formación, nos puedes dejar allí tus datos para que te contacten directamente o nos pueden escribir a las líneas que aparecen allí. Como les contaba al inicio, tenemos varias cohortes previstas tanto en el primer como en el segundo semestre del año, por lo que todo el equipo de asesores va a estar muy pendiente para acompañarlos de la mejor forma en cualquier duda que tengan frente a la grabación. Les comento que esta grabación se sube a la página de YouTube de la Facultad de Administración Universidad de los Andes, así nos pueden encontrar y seguramente ya a mediados de la próxima semana estará disponible para que puedan revivir esta charla. Entonces, agradecerles muchísimo por acompañarnos en este espacio, agradecerte por supuesto a ti, profe Víctor, también por tu tiempo y disposición para esta charla. Esperamos encontrarnos en estas siguientes cohortes y desearles una muy feliz noche a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Feliz noche.